barbijo pasó a ser algo cotidiano, familiar, diario. A partir de mañana en Córdoba deja de ser obligatorio en espacios cerrados y era el último paso que quedaba para dejar de usarlo. Veíamos hoy una imagen de una escuela que decía chau barbijo. ¿Esto está bien? No, era lo lógico, era lo que iba a pasar, las recomendaciones siguen. Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a Eduardo López, que es médico infectólogo, para hablar del uso del barbijo. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Gracias por llamar. Bueno, estamos en donde es un cambio importante, porque de aquel 20 de marzo, cuando empezó la cuarentena más estricta, cuando la obligatoriedad del barbijo era tan fuerte, a hoy pasaron muchas cosas. ¿Era lógico que ya dejemos de usarlo de manera obligatoria? Bueno, en primer lugar, para la gente que nos está escuchando, que debe ser mucha, el barbijo ha demostrado que tiene utilidad para prevenir la enfermedad por SARS-CoV-2 en forma significativa. Hay varios trabajos ya demostrando que el barbijo, sobre todo cuando se usa en forma sostenida en la población, disminuye el riesgo en aproximadamente un 50%, el riesgo de contagiarse, que no es poco en una pandemia de estas características. En segundo lugar, es evidente que la pandemia disminuye en su intensidad y también es lógico que las medidas de prevención disminuyan. Entonces, en ese aspecto, diríamos, el barbijo se ha permitido dejar de utilizarlo en lugares abiertos, en la vía pública y demás. Sin embargo, la discusión importante que hay es si en los lugares cerrados, mal ventilados, uno debería utilizar o no el barbijo. Yo, por lo personal, creo que el barbijo tiene un rol en determinados lugares, especialmente en lugares cerrados muy mal ventilados, como pueden ser el transporte público, como pueden ser reuniones masivas, como puede ser cine o teatro, por ejemplo, donde prácticamente el ambiente es cerrado y hermético. Claro. Así que creo que en esto hay que reflexionarlo. Creo que las escuelas es un poco el mecanismo distinto, porque las escuelas en general uno puede ventilar más, está el uso del recreo, etcétera. Pero en algunos lugares, por ejemplo, hospitales, donde concurre gente, por ejemplo, que puede tener dolencias que si tienen la infección por SARS-CoV-2 puede ser una enfermedad grave, creo que la utilización de barbijo todavía tiene un rol. Esto no es un tema de colisionar con la decisión de las autoridades de cada jurisdicción, sino es una vista totalmente profesional de datos que están bastante documentados en la literatura. Mira, en SARS-CoV-2 hay dos tipos de individuos. Uno son los grandes propagadores, que son los individuos que tienen mucha cantidad de virus y eliminan mucha cantidad de virus, con lo cual esto facilitaría, y lo digo en condicional, la infección a terceros. Y por otro lado están los que llaman superemisores, que son individuos que tienen capacidad de que el virus elimina aerosoles, que son burbujitas que no se ven, que quedan suspendidas en el aire y que duran desde minutos a varias horas, con lo cual el riesgo de contagiarse, diríamos, también es sostenido. O sea, es algo que inclusive la OMS había pasado por alto, que es la capacidad que este virus de aerosolizarse, como es el virus de la gripe. Entonces, al mantenerse por horas en ambientes sobre todo cerrados, mal ventilados, aumenta mucho la transmisión. Claro. Así que en ese aspecto yo creo que todavía hay algún rol del barbijo en determinadas circunstancias que yo un poco ya las enumeré. Porque en todos esos lugares que yo enumeré, la ruptura del espacio de 2 metros, como se ha estipulado y se ha mantenido, está rota, porque por lo menos en los transportes públicos muchas veces la gente va uno al lado de otro, diríamos, y son muchos, y generalmente, sobre todo en invierno, los vehículos de transporte no se quedan tan cerrados, no se hacen ventilación, y lo mismo pasa con cines y teatros, ¿no? Así que en ese aspecto no digo que hay que cerrar los cines y teatros, porque si no rápidamente aparecen los fundamentalistas, sino digo, es un lugar donde el barbijo tiene un rol, ¿está bien? Sí. ¿Y lo protege al 100%? No.
Lo protege entre un 50, 45, 60% según los trabajos. Es muy interesante e importante lo que usted nos dice, doctor, porque a partir de ahora, al dejar de ser obligatorio, cuando ya no hay más una norma, da la sensación de que va a ser más complicado, que aunque sea una sugerencia haya lugares donde se respete. ¿No le da la sensación de que hay como un cansancio y es probable que incluso en estos lugares que usted dice es importante seguir usándolo, va a ser difícil que se siga utilizando o no? Es correcto, es verdad. La sociedad, inclusive a nivel mundial, por lo menos en muchos países, ha decidido que la pandemia ha desaparecido, que ya no hay casos de COVID y que estar vacunado, aunque sea con 1 o 2 dosis, ya me protege. Para que la gente entienda, a nivel mundial en los últimos días hubo un promedio de más de 600.000 casos por día de COVID. Y Argentina, a pesar que el hisopado es voluntario, no se hace de rutina, tiene entre 3 y 4.000 casos por día. Con lo cual, esto está muy lejos de que la pandemia ha desaparecido. Este es el primer punto. Yo reconozco que hay un cansancio a nivel mundial, diríamos, de esta enfermedad, porque realmente ha golpeado muy fuerte en múltiples aspectos, entre ellos en los psicoafectivos, ¿no? Ahora, también es cierto que Argentina tiene una situación de vacuna muy peculiar. Nosotros todavía tenemos un número muy significativo de individuos que tienen solo 2 dosis. Y se ha demostrado que con la variante Omicron y sus primos hermanos, que los médicos llamamos los sublinajes, no es protectiva, necesita por lo menos 3 dosis, diríamos, ¿no? Claro, sí. Y los adultos mayores de 50 años e inmunosuprimidos, por lo menos 4 dosis. Quiere decir que Argentina todavía no llega ni a la mitad de la población vacunada con 4 dosis. Está mucho menos en este sentido. Y por otro lado, tercera dosis, todavía hay varios millones de argentinos que todavía no la han aplicado. Quiere decir que Argentina va a seguir teniendo casos de COVID. Por ahora los casos son de leves a moderados, y esto es muy bueno. Ahí tiene un rol la vacuna, diríamos, pero de ninguna manera mañana o la aparición de la primavera va a hacer disminuir el número de casos. Va a ir disminuyendo lentamente, pero hay que tener cuidado que nosotros históricamente durante el verano hemos tenido rebrotes de COVID, ¿no? Clarísimo, doctor, como siempre. Muchas gracias por este diálogo con nosotros. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por llamar, ¿eh?